Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de Freud, El crepúsculo de un ídolo. Les recuerdo que es un texto actual, razón por la cual no puedo ponérselos en pantalla porque si no estaría yo, eh, digamos, quebrando derechos de autor. Algo que no podemos decir acerca de la obra de Freud, que ya es de dominio público y que podemos estudiarla y compartirla de manera abierta. Ajá. Entonces tengo yo mi archivo o mi Kindle, Amazon Kindle. Les sugiero también compren el libro, léanlo por ustedes mismos, piensen por ustedes mismos aquellas situaciones que nos plantea el autor, que les repito, estamos ya en la segunda parte llamada Genealogía, la cabeza de Freud niño. Tesis número 2, el psicoanálisis no supone una ciencia, sino una autobiografía filosófica. Esta tesis no es mía, esta tesis es de Michel Onfray, el autor del texto Freud, El crepúsculo de un ídolo. Ajá. Les recuerdo nada más, no lo vamos a leer, simplemente la primera parte o el primer capítulo de esta segunda tesis es una, entre comillas, psiconeurosis muy grave, tratando de asegurar que el psicoanálisis es neurosis de Freud. Ajá. Y esto, digamos, en el contexto de Michel Onfray, pretende ser un insulto. Ajá. Un psicoanalista no podría tomar su neurosis como un insulto, pero Michel Onfray quiere hacerlo así. Pues que lo haga. Ajá. Ahorita vamos a continuar ya con la segunda parte que tiene por título La madre, el oro y los intestinos de Sigmund. Así está escrito. No puedo yo eh, más que referir al autor. Ajá. Ya hemos hablado un poquito acerca del carácter escatológico de la obra de Michel Onfray, es decir, parecería que el objetivo del autor es echarle mierda a Freud. Ajá. No mi propósito, tampoco es mi propósito decir que eso, digamos, sea una actividad, ¿cómo decirlo? Negativa. Es más bien una forma también de demostrar la admiración de Michel Onfray hacia Freud. Ajá. Pero bueno, ¿qué digo yo? Vamos a dejar que Michel Onfray hable. Empieza, como de costumbre, con una cita entre comillas. Mi manía de grandeza vendrá de esa fuente. Palabras de Sigmund Freud, extraídas de La interpretación de los sueños, volumen 4 de ediciones Amor-Ortu, estas que tengo aquí. Ajá. Obras completas de Sigmund Freud. El volumen 4 y 5 es la interpretación de los sueños. Esta cita la pueden encontrar dependiendo de su edición de Amor-Ortu en la página 229 o 207. Ajá. Pero es la interpretación de los sueños. Ajá. Pero les recuerdo, esto es algo que hace Michel Onfray, descontextualiza. Ajá. Descontextualiza con el afán de atacar. Pero continuamos con el texto. La madre de Freud cumple un papel un tanto más importante en la vida de su hijo, cuanto que éste habla muy poco de ella en su obra. ¿Ok? ¿Qué tanto es tantito, Michel Onfray? En contraste con el padre, no hay mención alguna de su muerte en un texto teórico, ningún juicio sobre su desaparición al azar de una página o una demostración, nada detallado a su respecto. De todos modos, ella está en el centro de un sueño que ha entrado en la historia con el título de, entre comillas, personajes con pico de pájaro. Así está escrito. Freud propone su análisis en la interpretación de los sueños, en la sección correspondiente a los sueños de angustia. Ok, está bien. ¿Qué quieres que hagamos? Michel Onfray. Dice el texto. Según confiesa, no ha tenido ese tipo de sueños desde hace años, pero conserva el recuerdo de uno de ellos. En la época tenía 7 u 8 años. La interpretación llega, pues, 30 años después. Puntos suspensivos. Es decir, ahí es Michel Onfray con esos puntos suspensivos. Quiere decir que está demostrando su hipótesis. Ajá. Ah, bueno, ya. Vamos a ver si no se me esponja tanto el cabello.
Uf. Mm, apreciemos de paso hasta qué punto el contenido del sueño puede, en 3 décadas, verse muy afectado por el recuerdo, la memoria, las distorsiones de la psique. Ah, ya veo. Los deseos y otras fuerzas psicológicas capaces de curvar los campos magnéticos del alma. Michel Onfray está siendo sarcástico, ¿vale? Se está burlando de Freud. Y por supuesto, mm, estos puntos suspensivos, me pregunto si lo que está haciendo Michel Onfray es poner en cuestionamiento la veracidad de un sueño, cuando realmente no se trata de eso, queridas y queridos. Lean la interpretación de los sueños para saber hasta qué punto el sueño puede ser tomado en cuenta como evidencia de algo. Ajá. Dice el texto. El material sobre el cual trabaja el científico no es libidinalmente muy fresco, se está burlando Michel Onfray, aunque nuestro autor señale acerca de ese sueño que era, entre comillas, muy vívido, muy realista. Ajá. Véase volumen 4, la interpretación de los sueños, página 638 o página 574. Pronto veremos por qué. Me río, queridas, queridos, porque es Michel Onfray, ¿vale? El chiste de Michel Onfray es burlarse de Freud, es atacar a Freud. Ajá. Razón por la cual va a tomar palabras por aquí, palabras por allá y decir esto es así porque yo lo digo y yo tengo todo el derecho de juzgar a Freud. Pues adelante, Michel Onfray, hazlo. Después de todo, es posible, muy posible, que también en ese empeño, Michel Onfray haya encontrado alguna forma de satisfacción. ¡Ah! Sí, queridas, queridos, ¿por qué? No es una cuestión nada más de decir Freud era esto, Freud era aquello, sino lo que pasa en el sujeto, la razón por la cual no solo hablamos de Freud, no solo podemos hablar de Melanie Klein, de Lacan, de Lionel Trilling, de Michel Onfray, queridas y queridos. Yo no hice este canal para tener seguidores. Yo no abrí mi canal en YouTube para ser youtuber. Yo abrí mi canal de YouTube y grabo cada video por puro placer, porque me gusta. Es todo, queridas y queridos. Y por supuesto, eso es algo que me queda a mí después de mi análisis, mi primer análisis, porque es cuestión de tiempo que yo regrese, simplemente tengo que encontrar a otro analista. eh, para no alcanzar la salud mental, que eso ya sé que no es posible, sino para dinamizar lo que soy, lo que tengo, mi energía, mi libido, aunque Michel Onfray no lo crea. Pero esta es una buena observación. Eh, a partir del análisis me doy cuenta cómo puedo dinamizar. Ajá. Si me burlo, si no me burlo, si hablo o no hablo, pero yo puedo dinamizarme. Y el análisis justamente me permite analizar o, ¿cómo decirlo? Dinamizarme desde otra perspectiva. Ajá. Hablando aquí del análisis justamente como una relación que se parece a la terapia, se parece pero no es. Ajá. No es psicoterapia el psicoanálisis. Lo sostengo y mi próximo analista será una de mis condiciones, justo que no, no sea un, como dijo este otro Michel Foucault, un, ¿cómo se les llama a los trabajadores de gobierno? Un administrador de la moral, creo que lo llama Michel Onfray, al respecto de la crítica de Michel Onfray a, no, de Michel Foucault a la salud mental.
Ajá. No es administrador, es Voy a avanzar porque si no me voy a tener ahí en este lapsus. La palabra la tengo en la punta de la lengua y no la puedo decir. Servidor público, no. Voy a avanzar, queridas, queridos. Entonces, Michel Onfray dice, Freud no quería a su mamá. Ya lo vimos, déjele, no la quería, no la quería, sí la quería, la amaba. Pero, dice el texto, el sueño muestra entonces a la, entre comillas, comillas de Michel Onfray, no mías, la madre querida, escribe el hijo, entre comillas otra vez, con una expresión durmiente de extraña calma en el rostro, cierra comillas. Ajá. Y vid, es decir, cita literal. Dos o tres personajes con pico de pájaro llevan a Amalia, la madre de Freud, a su dormitorio y la depositan en la cama. A primera vista, esas criaturas hacen pensar en el dios egipcio Horus, hijo de Osiris, su padre, e Isis, su madre. Para vengar la muerte de Osiris, Horus se enfrentará a su tío y recibirá como herencia el trono de Egipto. Por eso su sobrenombre, entre comillas, vengador de su padre, cierra comillas. Freud, vengador de su padre, multiplicado, lleva a su madre a su dormitorio y la deposita en la cama. El argumento podría sostenerse, puntos suspensivos. Eh, Verán, efectivamente sí noto la necesidad de Michel Onfray de burlarse de Freud, pero también lo hemos dicho ya, la necesidad anímica, emocional de Michel Onfray de ser tomado como psicoanalista. Al mismo tiempo, y esto es muy curioso, de acusar a Freud de filósofo siendo Michel Onfray filósofo. Es que miren, la identificación no puede ser más clara. Por un lado, Michel Onfray, entre comillas, odia a Sigmund Freud, cierro comillas, pero también le dedica un libro y en su libro, Michel Onfray jala a la figura de Freud para tratar de dejarlo en el terreno que él ocupa, en la filosofía. Ajá. Es un amor un poquito violento el de Michel Onfray. Es una forma de admiración mezclada con odio considerablemente. Ajá. Vamos a continuar con el texto. Freud propone su lectura. No da nombre al dios con cabeza de gavilán, pero al momento, perdón, al menos así lo cree, revela su procedencia. Las ilustraciones de la Biblia israelita de Philipson, la obra que leía su padre judío, un monumental volumen adornado con varios centenares de grabados acompañados de comentarios que remiten a la historia primitiva y las religiones comparadas. En la sección veterotestamentaria, así está escrito, veterotestamentaria, creo que es del Antiguo Testamento, se encontraba pues toda una iconografía egipcia, incluido un relieve funerario. Recuerdo esa parte de la interpretación de los sueños, queridas, queridos. Por supuesto, es un sueño, repito, que Freud tiene sobre su mamá cuando él era chiquito. Él era un niño, Freud. Ajá. ¿Cuántos de ustedes, queridas y queridos, y este es el sentido de la exposición de aquel sueño, no tuvieron sueños parecidos? Ahorita les voy a decir el significado del sueño, no dado por mí, sino dado por Freud, el soñante. Ajá. Ese es el punto. La gran diferencia que no puede concebir Michel Onfray es que no es el psicoanalista el que da el significado de los sueños, es el soñante el que da el significado a su propio sueño. Ajá. Por eso, queridas, queridos, el psicoanálisis no puede ser filosofía y el psicoanálisis tampoco se somete al analista.
El psicoanálisis es una posibilidad del analizante. El analista, podríamos decir, ya está ahí. Quiere conducir no a una posición de que yo soy quien te digo lo que tengo que tienes que hacer, decir o pensar, que es así como podemos describir la relación terapéutica en la política de la salud mental, sino que el psicoanálisis se introduce como una posibilidad ajena a, primero, la formación del lazo social y, segundo, el psicoanálisis se introduce en la vida del analizante como algo, digámoslo, extraño. Cuando digo ajeno y extraño es muy parecido. No es que el psicoanalista como un padre va a guiar al analizante hacia lo que es mejor para él o para ella. No, queridas y queridos. Cuando digo ajeno, es decir, algo extraño, algo que no es una relación de guía, una relación de acompañamiento, una relación de poder, ¿verdad, Melanie Klein? Una relación de cuidado, no. El psicoanalista tiene una idea muy diferente de la naturaleza humana después de su propio análisis, al menos una experiencia, que lo haya marcado fuertemente en favor a esta concepción distinta del ser humano, más libre, más poderoso, hombre, mujer, adulto o niño. Pero ahorita Michel Onfray trata nuevamente de acercarse a esta porción de la interpretación de los sueños para darle un significado distinto. Vamos a continuar. Resulta que ese Philipson, el autor de una Biblia hebrea, digamos como un compilador, pero también un editor, de forma tal que presenta el periodo en el cual el pueblo de Israel estuvo en Egipto junto con grabados egipcios, ilustraciones. Ese Philipson, escribe Freud, le recuerda a un niño de su edad con quien jugaba en el prado que estaba frente a la casa de la familia. Palabras de Freud, entre comillas, yo diría que se llamaba Philip, cierra comillas. Señala Freud, en la interpretación de los sueños. Ese niño hipotéticamente llamado Philip habría enseñado a su compañero de juegos la palabra vulgar que designa la relación sexual, la homofonía de pájaro, Vogel en alemán, lo estoy latinizando, y follar, Vogeln. No sé cómo se pronuncian los dos puntitos arriba de la O en alemán, arriba de las O, en alemán. Basta, según Freud, para explicar la existencia de los hombres con pico de pájaro. Y aquí, queridas, queridos, les repito, es Sigmund Freud interpretando un sueño de él mismo cuando era chiquito. ¿Y por qué señalo que eso es posible? Era uno de sus pasatiempos de toda la vida, me parece, escribir sus sueños. Ajá. A partir de este pasatiempo de un niño, luego de un joven y luego de un adulto, Sigmund Freud, es que tenemos efectivamente esa posibilidad al día de hoy, no de alcanzar la salud mental a partir de una interpretación de un solo sueño, sino de dinamizar nuestro propio deseo, queridas y queridos. Puede ser que estas palabras no signifiquen nada para ustedes. Dinamizar el deseo, no quedarnos estancados, no quedarnos tampoco en la impresión de felicidad igual a salud mental. Ah, ah, voy a regresar al texto porque si no me quedo ahí en esta discusión. Agrega, entre comillas, esto es otra parte de la interpretación de los sueños. La expresión del rostro de la madre en el sueño estaba copiada del semblante del abuelo, a quien unos días antes de su muerte yo había visto roncando en coma, no cama, coma.
La interpretación llevada a cabo en el sueño mismo por la elaboración secundaria, Michel Onfray no va a decir nada de eso, seguramente, ha de haber sido, pues, que la madre moría, con lo cual armoniza también el bajo relieve de la tumba. Interpretación de los sueños, volumen 4, páginas 638, 639, o bien la página 574. El niño despierta, llora, grita, llama a sus padres, ve a su madre, lo cual disipa la angustia. Conclusión, sueño de angustia. Bueno, pues sí, Michel Onfray, pero seguramente tú tienes otra conclusión, ¿verdad? Dice el autor. La última línea dedicada al análisis parece muy sibilina. Ahorita vemos qué es eso, no sé. Sibilina con B grande, B labial. Entre comillas, palabras de Freud. Ahora bien, mediando la represión, la angustia admite ser reconducida a a una apetencia oscura, manifiestamente sexual, que en el contenido visual del sueño encontró buena expresión. Página Interpretación de los sueños, página 575, y es el volumen 5. Ajá. Sibilina y Clara, en su calificación de oscura, para hablar de esa apetencia que, por tanto, podría ser sexual. Palabras de Onfray. Ajá. ¿Por qué Freud no se atreve, puntos suspensivos, a entrar en Roma? Voy a dejar que el texto continúe. Da las claves del enigma, pero no quiere utilizarlas por temor, probablemente a descubrir en él el nido de víboras que lo muestra acoplado a su propia madre. ¿Cómo te explico, Frey? El deseo humano es un tanto engañoso. Mm, Estoy tratando de recordar la cita exacta de un pasaje bíblico. No recuerdo el lugar, pero creo que lo podemos encontrar así en Google. Engañoso es el corazón más que ninguna otra cosa. ¿Quién lo conocerá? Me parece que es Ezequiel. Ajá. Hablando de cultura hebrea. Ujú. Pero eh, hay algo también que Michel Onfray no es capaz de captar del psicoanálisis y tiene que ver con esto de dinamizar el deseo, queridas y queridos. Eh, una de las razones por las cuales la salud mental no es posible es porque lo bueno en sí no existe. Lo voy a poner así, lo he dicho varias veces con esas mismas palabras. Ajá. Cuando Michel Onfray hace estas declaraciones, acoplado a su propia madre, trata de, nuevamente, burlarse de Freud, burlarse de las propuestas analíticas, burlarse del complejo de Edipo, propuesto por Sigmund Freud. Ajá. Sin embargo, es una perspectiva muy limitada sobre la propia sexualidad infantil. Ajá. Y no es una cuestión, por ejemplo, acoplarse a la madre, acoplarse a su propia madre, quiere decir tener relaciones sexuales con su madre, pero no es el objetivo, esa no es la sexualidad infantil, Michel Onfray. ¿En dónde está la diferencia entre la sexualidad infantil y la adulta, Michel Onfray? Y ahorita hablo de Michel Onfray y lo cuestiono a él porque estamos leyendo su libro. Ajá. Está tratando de acusar a Freud nuevamente de anticatólico, anticristiano, antimoral. Pero si Freud no hace ese tipo de declaraciones, es porque ese no era literalmente su deseo, querido Michel Onfray. Y esto va también para ustedes, queridas y queridos. En psicoanálisis no podemos tomar la sexualidad humana como la sexualidad adulta, porque en primer lugar, eso de sexualidad adulta tampoco es completamente uniforme.
tener relaciones sexuales, propiamente el coito, ¿no? La penetración, no es el acto universal del ser humano sobre su propio cuerpo y el cuerpo de los demás. Lo voy a poner así. Tratar de definir que el complejo de Edipo es el deseo coital sobre el padre del sexo opuesto es muy limitado. No tiene nada de relación con el deseo infantil. Nada. Ajá. Hay toda una historia, no de Freud, no del psicoanálisis, de todos y cada uno de nosotros, antes de que podamos, como seres humanos, señalar, eso es el coito. Toda esa historia es lo que nos determina como seres humanos. Y por supuesto, cuando Freud hace la declaración, hay un complejo de Edipo, ¿qué quiere decir eso? Primero, complejo. Conjunto de ideas alrededor de ideas, no actos. Ideas, no necesariamente deseos. Ideas. Ajá. Complejo. Ajá. Sobre la palabra complejo. Complejo de Edipo no solo es, digamos, estar con mamá, es que mamá sea mía. Eso no quiere decir tener relaciones sexuales con mamá o con papá. Ajá. Porque eso es también, creo que fue, ¿cómo se llama? De la escuela lacaniana. Miller, quien habló de la pastorela del complejo de Edipo. Me parece que fue Miller. Jacques Miller. Tengo que informarme más sobre la escuela francesa porque ahorita me confundo un poquito con los nombres. Pero justo Freud dijo algo, la gente, en este caso Michel Onfray, entiende lo que quiere y atribuye. Eso que yo entendí lo dijo él. No, no, queridas y queridos. Ajá. Dice, continúa Onfray. Mm, aquí está. Retomemos la lectura freudiana y propongamos una interpretación de la interpretación, cosa que él hace. Ajá. No como una verdad, entonces, ¿cómo qué? Una lectura que se presente como verdadera, la mía, contra una falsa, la de Freud. No tengo esa presunción. Bueno, ya te la atribuimos desde hace tiempo, querido Onfray. Sino por el gusto de una lección epistemológica. Una lectura hipotética destinada a mostrar que en materia de interpretación de los sueños no hay ciencia o clave universal. ¿Y qué tal la del soñante, querido? Certeza definitiva o conocimiento objetivo, sino una proposición subjetiva presentada como verdad. Un perspectivismo nietzscheano. Ok. Está bien, está bien. Pues síguele, vas por ahí. Dice Freud, con respecto al material suministrado por Freud, es que antes de continuar, fíjense cómo presenta un Freud al psicoanálisis, como una receta. Por favor, capítulo 1 de la interpretación de los sueños. Ajá. No hay recetas. Hay ciertos mecanismos que es posible identificar a partir de la interpretación de los sueños, pero si queremos, digámoslo así, una guía, esa no es la interpretación de los sueños escrita por Freud. La guía es el soñante o la soñante. Ahí está el libro de significados. Pero Michel Onfray asegura
porque de alguna manera él dice al principio del texto, ya leí toda la obra de Freud. Bueno, con Freud aquí no aparece ese conocimiento, esas cosas que Freud dijo. Lo que sí aparece es una malinterpretación de el psicoanálisis. Ajá. Y por supuesto una acusación. Freud es filósofo, es filósofo. Y lo puedo demostrar. Bueno, al momento has fracasado en Freud. Pero, dice un Freud, con respecto al material suministrado por Freud se pueden en efecto proponer otras conjeturas para llegar a nuevas conclusiones, que sean incluso contradictorias con las suyas. Propongamos, pues, una alternativa. Adelante. Es tu texto. Eres tú, Onfray. Silencio. Hemos visto, con referencia al nombre de Horus, vengador de su padre. Error de apreciación. Esto como de ladito, como en itálicas. Ajá. Acerca de la significación del nombre de Philipson. Las hipótesis de la Biblia y luego la del niño cuya grosería daría la explicación de los hombres de pájaro. O hombres pájaros, perdón, evitan otra información, la de que Philip es también el nombre del hijo del primer matrimonio del padre de Freud, pero eso este último puede plantear en potencial, entre comillas, yo diría, puntos suspensivos, que ve allí al Philip de su infancia. Ah, ok, aquí no entendí muy bien. Por eso este último puede plantear en potencial que ve allí al Philip de su infancia. Vamos a dejarlo así. Así está escrito. Ajá. Ese es pues el nombre del hijastro de su propia madre, su medio hermano, Philip. Ajá. Freud nos dirá que vista la diferencia de edad entre sus progenitores, él había fantaseado que el niño nacido de la unión de estos, su hermano, debía ser el fruto no de su anciano padre y de su joven madre, sino de esta última y aquel muchacho que tenía casi la misma edad que ella, y era su hijastro. Ahorita les muestro en pantalla. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? El mouse. Ah, se quedó dormido el mouse. Vamos a ver, lo tenemos aquí adelantito. Ti, 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 ti. Oh, pa, pa, pa. Ahí está. Ahí vamos. Amélie Freud, eh, nombrada no por Sigmund Freud, sino por Jacob Freud. Ajá. Ah, ya me pasé. Aquí está. Pausa. Es... Ah, caray. Debería ser alguno de estos dos. Em, Philip. Yo pensé que él es Sigmund Freud. Ajá, está arriba a la derecha de su mamá. A la izquierda, pensé que sería Philip, pero no. O pensé que sería este, que tengo entendido son los medios hermanos de Freud. Puede ser que me equivoque ahí. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura y dejemos que las diapositivas sigan adelante. Entonces, por consiguiente, Philipson bien podría ser el nombre del responsable editorial de la Biblia israelita leída por el niño Freud, sin duda. Pero etimológicamente es también el hijo de Philip. Philipson está separando las palabras, ¿vale? Eh, no estoy tan seguro, Michel Onfray, me parece que tu interpretación está un poco forzada. Ajá. No se trata de ver lo que queremos ver. Ujú. Y por eso es el soñante el que da el significado del sueño. Pero una dimensión muy distinta a lo que Michel Onfray concibe como el psicoanálisis. Dice el texto, represión. ¿Por qué? El Freud, que discurre extensamente sobre los símbolos y afirma en esa misma obra que el pájaro remite al vuelo que por su parte tiene, entre comillas, casi siempre un grosero significado sensual. No piensa jamás en asociar los pájaros de ese sueño a la sexualidad y prefiere, a la vez que calla el nombre de Horus, vengador de su padre, una lectura que remite al bajorrelieve funerario. Por el despertar, querido Michel Onfray.
El significado altera al sujeto. El significado viene del sujeto, no del analista, querido Michel Onfray. Si un niño, voy a ponerlo con un ejemplo muy, eh, como muy obvio. Bueno, no, no que digo un niño, no. Les voy a poner un ejemplo mío. Y es un ejemplo muy inocente, pero también que me permite plantearme mi relación conmigo mismo. Yo sueño que estoy programando y puedo ver los códigos. Y me gusta. Estoy programando. Veo el código. Y me despierto angustiado. No soñé muerte, no soñé nada sexual en el sentido coital. Estoy programando, estoy en una computadora, y veo el código y digo, qué bonito. Y me despierto angustiado. ¿Por qué? Pregúntenle al soñante. Ustedes, queridas, queridos, no busquen un analista que les diga, yo te voy a dar el significado de todo. ¿Por qué? Porque eso no es análisis, eso es dominio. Y eso es algo que Michel Onfray está haciendo, al menos sobre lo que él considera es Sigmund Freud. Porque, por supuesto, parecería que Michel Onfray fue el único que leyó a Freud y lo quiso leer como lo quiso leer. Pero, queridas, queridos, ustedes sueñan, ¿o no? ¿Son ustedes capaces de darle a sus propios sueños un significado que a ustedes los puede movilizar? Un significado que les permita a ustedes alterar las condiciones de su propia vida de un día para otro sin la necesidad de estar en un tratamiento, ¿cómo decirlo? Buscando una ilusión. El fin del análisis, el objetivo, la meta del psicoanálisis no es la salud mental, lo he dicho una y mil veces. Ajá. El objetivo del psicoanálisis es al menos aproximarnos al deseo que funda un síntoma, un sueño, lo que ustedes quieran, un olvido. En la medida que, no el analista, sino aquel sujeto, hombre, mujer, niño, niña, aquel sujeto que gesta un deseo y es consciente de él, es consciente de lo que implica para él o para ella. Ese deseo puede tener una relación diferente consigo mismo, consigo misma. Puede, o tal vez no. No depende de nosotros como analistas. No es ética analítica, no es, sino una promesa más, digamos, que también tiene sus orígenes, tiene su lógica. No es que los psiquiatras, los psicólogos sean gente mala que esté tratando de engañar a los demás con salud mental. También ellos son engañados por la salud mental, por su propio deseo de ayudar y de ser útiles y de ser productivos y de ser considerados por los demás. Pero ya de eso hablaremos en otra ocasión. Regresando al texto, y el niño Freud se despierta llorando, pidiendo ver a sus papás, y cuando encuentra a su mamá, se calma. Al menos eso es lo que contó Freud en la interpretación de los sueños, y debo decirlo.
Ahí, en esa descripción, yo sí le creo. He tenido sueños similares y este que les expongo es un sueño reciente. Yo estoy programando, veo el código y me gusta y en ese momento despierto angustiado. La respuesta al por qué es porque me gusta el código. Me gusta sentir que algo que yo hago genere cambios, genere cosas, genere procesos. Y fue mi gusto lo que me despertó angustia. ¿Por qué? Eso ya es para mí. No les voy a decir. Ah, que no tiene nada de malo realmente. De hecho, me parece algo muy humano. Tengo miedo de encontrar algo que me guste. Así, sencillo, queridas y queridos. Porque el reconocer mi gusto puede ser justamente el camino, no para el disgusto, sino para el cambio. Y entonces yo mismo me planteé, es verdad que me gusta leer a Freud, a sus críticos, a sus biógrafos en YouTube, pero ¿y qué más? ¿Qué más hay de mí para mí? Ah, ¿verdad? Queridas, queridos, lo diré de manera directa, no pienso dejar YouTube, al menos no lo pienso, pero la vida es así. A veces estamos, a veces ya no estamos. No es una amenaza, queridas, queridos. Se los digo para que ustedes valoren lo que tienen y hagan algo para procurar su propia vida. No sabemos cuánto tiempo tenemos, literalmente. Amén. Les he dicho una y otra vez en esta lectura con este autor, cuiden lo que tienen y si no les gusta lo que tienen, cambien. Así. No necesitan terapia, no necesitan análisis, necesitan tomar una decisión y no estar dando vueltas a su propia cobardía. Por supuesto, estoy hablando al tanteo, no los conozco a ninguno de ustedes. El psicoanálisis no es la solución a la voluntad humana y tampoco es solución a la falta de voluntad humana. La falta de voluntad humana puede tener una y mil causas, pero la única solución es simplemente tomar una decisión y asumir lo que venga. Y ya. Pero, queridas, queridos, qué sé yo. Dice el texto. Entonces, retomando, Michel Onfray pretende darle un significado a un sueño que no es suyo. Eso no es ético, Onfray. Ajá. Eh, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Mm, creo que esto no lo había leído. Nos quedamos en esta. A ver, represión. Voy a retomar desde aquí. ¿Por qué el Freud que discurre extensamente sobre los símbolos y afirma en esa misma obra que el pájaro remite al vuelo, que por su parte, es verdad, esta pregunta fue muy extensa. ¿Qué justificaría esa represión en el origen del desplazamiento, a partir del cual el pájaro sexual deja su lugar a la hipótesis del pájaro mortuorio? Un poderoso deseo de preservar a su madre, es decir, que no muera, y una supresión de la naturaleza sexual del sueño. Em, Creo que eso lo dice Sigmund Freud en la interpretación de los sueños. Por supuesto, lo había olvidado. Voy a anotar, les dejo en la descripción de este video toda la interpretación de los sueños, que la lectura que hice de la Standard Edition, la edición es Amorortu, ¿sale? ¿Se ve o no se ve? A ver, ahí está. Bueno, los libros verdes, ajá. Ediciones Amorortu, obras completas de Sigmund Freud. Cuando hice la primera lectura no sabía compartir pantalla. Llegaremos a la traducción de López Ballestero y la leeremos
Ballesteros y Ediciones Amorrotu completa. Ajá. Interpretación de los sueños. Me encontrarán leyendo de manera similar a lo que estoy haciendo ahorita. Interpretación de los sueños. Continuamos. Ceguera, puesto que ese rostro calmo de la madre no parece concordar con la comparación que hace Freud con el ronquido de un abuelo en coma pocos días antes de su muerte. El semblante del moribundo que ronca parece en contradicción con la, entre comillas, expresión durmiente de extraña calma en el rostro. Esa interpretación de los sueños. Páginas 638 o 574. Que su, entre comillas, madre querida, cierra comillas, una expresión que recuerda mucho más la serenidad consecutiva a un acto sexual que la gravedad de los últimos días de un agonizante. ¿Ok? Si tú lo dices, Onfrey, ¿por qué pájaros de muerte y no pájaros de vida? Como no sea en razón del deseo de preferir cualquier cosa a la escena de una madre sexualmente aliviada por una relación sexual con su hijastro. Una situación imposible para Freud, no por pudor o moral, sino porque ese sería su anhelo más profundo, estar en el lugar de su medio hermano Philip. Ah, no, perdón, todo esto era una pregunta enorme. Ok. ¿Por qué no esta lectura? Pregunta un Frey. Esta fábula vale tanto como cualquier otra. Puntos suspensivos. Es decir, Michel Onfray señala la interpretación de los sueños como una fábula, pero el ejemplo que está poniendo de una interpretación de los sueños es completamente ajeno a la dinámica expuesta por Freud. Ajá. Continúa el texto. El enredo del árbol genealógico freudiano puede ser problemático para el joven Freud. Júzguese. Jacob Freud, el padre de nuestro conquistador, burlándose otra vez Onfray, se había unido en primeras nupcias a una mujer de nombre Sally, con la cual tuvo dos hijos. Casado a los 16 años, padre a los 17, viudo a los 33, con dos hijos, uno de los cuales se llama Philip. Rebeca es el nombre de su segunda mujer, de quien se sabe muy poco, dado que murió no mucho después de la boda. En terceras nupcias, por tanto, Jacob o Jacob, el papá de Freud, se casa con Amalia y tiene ese hijo al que llaman Sigismund, el 6 de mayo de 1856. Cuando nace esta criatura destinada a la celebridad, el padre tiene 41 años y la madre 21. 40 y 20. José José. Otro varón nace en 1857, pero muere a los 7 meses. Hemos visto que en una carta a Fliess, Freud se refiere a la contrariedad con que recibió ese último nacimiento, así como al verdadero alivio que le provocó la muerte de su hermano. Ajá. En abril de 1858 llega una hermana, a quien llaman Ana. Freud, como es sabido, dio ese nombre a una de sus hijas, creo que a la primera, ajá, que llegaría a ser su sombra de Freud. Ya se sabe igualmente que teorizó la suerte con que se inicia en la vida el hijo predilecto entre sus hermanos y hermanas, una tesis agregada como nota a la interpretación de los sueños. A esta lista de niños sumemos una retalía de hermanas y un hermano entre 1860 y 1866. Para Jacob o Jacob, representan 10 hijos en 3 matrimonios. La diferencia de 20 años entre su padre y su madre perturba al niño. Otra ocasión para no entender ni J, su madre y Philip, medio hermano de Freud, se llevan apenas un año. Más aún, Emmanuel, otro hijo del primer matrimonio de Jacob, el mayor, está casado y es padre de dos niños, uno de los cuales es un año mayor que Sigmund, pese a lo cual es su tío. Este Emmanuel es, desde luego, mayor que Amalia. ¿De quién entonces es ella madre, esposa, hermana, mujer, compañera, amante? Pregunta más trivial. ¿Con quién se acuesta? ¿Con Jacob, ese señor mayor? ¿O con Philip, ese joven de su edad, pero que resulta ser asimismo su hijastro, el medio hermano de Sigmund?
¿O acaso con Emanuel, su otro hijastro, pero este decididamente mayor que ella? Apostaríamos que en un niño pequeño, esta oscura configuración familiar puede generar trastornos de identidad. Un segundito, se me cayó mi cuadernito. Ok, querido Frey. ¿Y cuál sería el problema, querido Frey? Es que miren, al mismo tiempo que Michel Onfray está señalando en Sigmund Freud ahorita un trastornado de la identidad, lo quiere jalar a su propia área de estudio. Ajá. Es algo que me llama mucho la atención de Michel Onfray. Y por supuesto, ahorita no solo está Michel Onfray como psicoanalista, entre comillas, sino que también como psicólogo, psiquiatra, algo, pero él dice, soy filósofo. Ok, sé lo que quieres que seas, Michel Onfray, pero dice el texto. Matrimonios, divorcios, viudeces, nuevos matrimonios, maternidades, familias recompuestas, partos adyacentes, anciano padre con joven madre, todo esto afecta a Sigmund. ¿Cómo exactamente, Michel Onfray? Yo creo que de eso trata. Vamos a ver. Emanuel le hace notar que la familia es una, pero que la componen tres generaciones. Jacob, en efecto, habría podido ser el abuelo de Sigmund, aunque era su padre. Philip, de puntos suspensivos. Philip podría, Philip habría podido ser el marido, el amante de Amalia, era su hijastro. Jacob, o Jacobo, una vez más, habría podido ser el padre de Amalia, era su esposo. El hijo de Manuel era contemporáneo de Sigmund, pero era su tío, es decir, tenían la misma edad, más o menos, un año antes, un año después. Ajá. Pero Eh, queridas, queridos, esto también se los he comentado en otros videos. No victimicen. Ajá. Este tipo de, entre comillas, complicaciones. ¿Por qué sería una complicación? Ustedes pudieron haber vivido algo similar, ¿o no? El punto no es decir es que le están haciendo daño al niño Sigmund Freud. Sigmund Freud nunca se quejó de eso que yo sepa. Tal vez me equivoco. Es cuestión de revisar. Pero no se trata de hacer la vida lo más fácil posible. Se trata simplemente de vivir la vida, queridas y queridos. Vamos a continuar. Esta configuración familiar hunde a Freud en el desconcierto. ¿En serio? Es que ¿con qué evidencias hace ese tipo de declaraciones Michel Onfray? Ok. Tal cual lo testimonia una anécdota contada en Psicopatología de la Vida Cotidiana. Otra vez los saltos. Vale. Lo vemos próximo a cumplir 3 años, al menos así lo cree él, mientras llora frente a un cofre cuya tapa sostiene su medio hermano, 20 años mayor que él. ¿Lo abrirá o lo cerrará? En ese momento entra su madre, bella y de fina silueta, entre comillas. Primera interpretación dada a este recuerdo, deliberadamente buscado en su psique a los 43 años, quizás una travesura de su hermano. Ahora bien, las cosas son distintas. Sigmund, angustiado por la ausencia de su madre, cree que Philip le ha encerrado en el cofre. Le pide que lo abra para verificar que ella no está ahí. Ah, no, cree que Philip encerró a ella, la ha encerrado en el cofre. Pero, digo, es una perspectiva infantil. También no sabemos el tamaño del cofre. Yo había pensado en un cofrecito. Ajá. Puede ser un cofre muy grande, donde sí efectivamente quepa una persona. Vamos a ver. Ante el cofre vacío, grita el niño Sigmund Freud. Llega su madre y la inquietud se disipa. Pero es que es la relación materna, querido Frey. Ellas nos calman. Bueno, al menos mi mamá sí me calmaba. Nada más verla, su presencia, queridas y queridos. Dice el texto. Pero, ¿por qué buscar a su madre en un cofre?
Al remontarse en su recuerdo, Freud ve aparecer a su antigua nodriza, pero sin poder efectuar una conexión entre esas dos informaciones. Interroga a su madre y se entera de que aquella mujer había aprovechado su estadía en la maternidad para robarle. Eso fue cierto. Una denuncia de Philip la llevó a los tribunales. Ah, efectivamente fue la niñera de Sigmund Freud, una mujer católica también. Y por supuesto la niñera, estoy hablando de cuando Freud era un niño. Ajá. Siendo un niño, estuvo al cuidado de una mujer que robó a la familia de Sigmund Freud. Cuando el hermano mayor de Freud la descubre, bueno, medio hermano la descubre, la denuncia. Y me parece que a partir de esa denuncia, la niñera de Freud termina en la cárcel. Ajá. Pero, por cierto, no es una figura femenina para nada desechable o odiosa en la vida de Freud. De hecho, eso es algo que destaca mucho en la biografía de Freud. Fue ella quien le enseñó a Freud a rezar. Ajá. No es que Freud a partir de eso haya negado la religión, sino que fue más bien como una serie de eventos que lo llevan, digamos, a erigirse en la historia de la humanidad como un libre pensador de los más finos, de los más notorios de toda la humanidad. Ajá. Ahorita voy a dejarlo hasta aquí. Por supuesto, otro libro que les recomiendo para tener una aproximación más o menos, eh, al menos introductoria al pensamiento religioso de Sigmund Freud, Tótem y Tabú. Ajá, se los dejo en la descripción. Libro hermoso. Dice el texto. Mm, a ver, déjenme ver porque ya tengo un tiempo aquí. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Hemos avanzado 4 páginas. A ver, al menos una página más para llegar más o menos a la mitad. Ajá. Aquí está. Por eso, cuando Freud preguntó a su hermano qué pasó con la criada, la respuesta es, entre comillas, la encofraron. Es decir, la metieron en el cofre, pero quiere decir más bien se fue a la cárcel. Ajá. En otras palabras, la encerraron por 10 meses. Cosa que Freud, niño, entiende como, entre comillas, la pusieron en un cofre. La ausencia de su madre lo lleva a interrogar a su medio hermano y a suponer que, como había guardado a la criada en un cofre, había hecho lo mismo con su madre, con ella. Ajá. Su pregunta entonces se dirige a Philip, porque es él quien pone a las mujeres en el cofre, o para decirlo de otra manera, en la lógica del simbolismo ingenuo de Freud, entre comillas, estuches, cajitas, cofres, armarios, hornos corresponden al vientre femenino. Nuevamente, Michel Onfray sacando de aquí y de allá. Ajá. El punto es de que las cosas son como Onfray dice. Su ejercicio de autoridad. Pero bueno, adelante, Onfray. ¿Quién es quien las embaraza? Es Philip, ajá. Quien las embaraza, puntos suspensivos. Esa es la razón por la cual Freud relaciona a su madre embarazada de Ana, la igual juventud de su madre Amalia y su medio hermano Philip, la vejez de su padre Jacob o Jacobo, ajá. La desaparición de su niñera, entre comillas, encofrada. La de su madre al volver de la maternidad y reaparecer con, entre comillas, fina silueta, es decir, con el cofre vacío. Y la posibilidad de que, en esa aventura, Philip sea el padre de Ana. Eh, em, a ver si se alcanza a ver. Bueno, la frase dice literalmente, Philip sea el padre de Ana o pero esta O no aparece como minúscula. Ana O, la O es mayúscula. Ana O fue una de las pacientes de Freud. Yo supongo que este es un error de imprenta, queridas y queridos.
Philip sea el padre de Ana. Ok. Posiblemente una fantasía de Freud, no lo sabemos, pero Michel Onfray dice que fue así, entonces fue así. No, no es así, queridas, queridos. Supongamos una fantasía de un Freud niño. Su hermana es más bien hija de su madre con su hermanastro. Ajá. Ok. En otras palabras, de su medio hermano, que su medio hermano se haya acostado con su madre y la haya preñado de una niña cuyo nombre de pila será el de, puntos suspensivos, una de sus hijas con la cual Freud mantenía una relación ontológicamente incestuosa. Querido Frey, eh, es que miren, ontológicamente, vamos a ver eso primero. Ajá. A ver, ustedes siguen viendo esto, la presentación. Ok, yo voy a abrir una ventana en mi navegador. Ontológicamente, vamos a ver, aquí está mi tablet. Ontológicamente. A ver, vamos a ver. Mírenlo aquí, queridas, queridos. Significa de manera relativa o perteneciente a la ontología, rama de la filosofía, bla, bla, bla. Se refiere a la naturaleza fundamental de las cosas o a lo que existe en sí mismo. A su esencia. Básicamente lo que quiere decir Michel Onfray es que Sigmund Freud y Anna Freud nada más no tuvieron una relación incestuosa porque les faltó el tiempo o algo así, pero básicamente eran uña y carne. Ajá. Ontológicamente es una forma elegante de decir casi casi. Ajá. Entonces, queridas, queridos, se la vi, si es la vida. Michel Onfray, querido, ya no sé si quieres acusar a Freud, ya no sé de qué, pero fue un ser vivo y ciertamente sigue siendo, pese a tus intentos, una persona que yo estimo, que yo admiro y que ciertamente, aun cuando yo no lo conocí, aun cuando no podríamos haber sido más distintos, algo yo aprendí de Freud. Ajá. Pero regreso al texto. Para terminar, estamos a 4 párrafos, ¿ah? De concluir la lectura de hoy. De esta configuración familiar, subjetiva, personal, individual, Freud va a extraer, como de costumbre, conclusiones destinadas a alimentar una teoría de pretensión universal. No estoy tan seguro, Frey. En el texto, la novela familiar de los neuróticos que encontrarán en la descripción, novela familiar, 1909. Freud expone una tesis ya presente en una carta a Fliess, entre comillas, palabras de Freud. Todos los neuróticos se forjan lo que suele llamarse una novela familiar, puntos suspensivos, que está al servicio, por un lado, de la necesidad de grandeza y por otro, de la prohibición del incesto, cierra comillas. Ajá. Bueno, ya, continuamos con el texto. Señalemos que, según el decir mismo de Freud, la construcción de esa novela concierne a los neuróticos y que él confiesa haber fantaseado en la figura de Philip el joven, un padre que no es Jacob el viejo. Y el objetivo de esta observación, ¿cuáles son, Frey? ¿Cómo decirlo? Es que sí, ya no sé qué quiere decir un Frey ahí. Dice el texto. ¿Qué dice ese texto? Que el niño tiende a sentirse apartado por sus padres si tiene la impresión de que no se responde a todos sus deseos. Pues sí. ¿Cuál es el problema? Con ello imagina que sus padres no son sus progenitores y fantasea con otros ascendientes idealizados, más jóvenes, más bellos, más ricos, más célebres. Pues a veces, bueno, no, yo, al menos en mi vida no, pero sí he escuchado a otra gente que lo fantasea. Dice el texto. Esa sensación de haber sido apartado aparece precisamente, teoriza Freud, cuando el niño es hijo de padres viejos,
Jacob tiene 41 años al nacer Sigmund. O cuando llega a la familia un hermano o hermana menor. Julius nace en 1857 y muere pronto. Ana nace en 1858. Freud tiene 1 y 2 años respectivamente. Ok. Al conocer el papel sexual de cada quien en la pareja, el niño sabe que siempre hay certeza con respecto a la madre, pero no al padre. No necesariamente, pero bueno. Por lo cual la lógica de la novela familiar actúa sobre el padre, entiendo. Y estamos a la sazón en su segundo momento. Se pone a la madre, entre comillas, en la situación de la infidelidad escondida y secretos enredos amorosos, cierra comillas. Aquí se está tomando parte de Psicopatología de la Vida Cotidiana y volumen 8 Standard Edition o ediciones Amorortu. Ajá. Pero en esta lógica la infidelidad no, la infidelidad solo es aparente, pues el padre de reemplazo casi siempre debe sus rasgos a un padre auténtico. El niño vuelve finalmente al padre imaginario, otra manera de mostrar que sigue siendo fiel a esa época de su infancia, y expresa así su pesar al ver desaparecido ese tiempo dichoso. Se habría advertido que este análisis de pretensión universal constituye una confesión autobiográfica apenas velada, en la cual los protagonistas se llaman Jacob y Amalia, los padres, Julius y Anna, los niños, Sigmund y Philip, el medio hermano en el papel del padre fantaseado del niño inventor de su novela familiar. ¿Dónde y cuándo habrá habido en Freud observaciones múltiples? Comprobaciones analíticas, experimentaciones clínicas y acumulación de casos en la terapéutica antes de llegar a esas conclusiones de aspiración general? Onfray, ¿cómo te explico? Bueno, es que ya lo he hecho. ¿Cuántos pacientes? ¿Qué cantidad de, entre comillas, neuróticos? Ya que esta es la palabra utilizada. Habrían sido analizados por el psicoanalista para alcanzar esa certeza que no se presenta como una hipótesis redactada en condicional, sino como una verdad universal asestada de manera perentoria y afirmativa. ¿Qué preguntotas? Pero, querido Don Frey, podría decir que el psicoanálisis es el estudio de lo anímico inconsciente. Ajá. Esta forma de definir el psicoanálisis se la debo no a un estudio profesional, no a una transmisión del psicoanálisis que me haya sido dictado así, sino de mi propio contacto con la obra freudiana. Creo que ni siquiera el mismo doctor Freud lo define así al psicoanálisis. Eh, pero mm, yo creo que sería algo digno de notar. Michel Onfray eh, define al psicoanálisis como una mentira, ajá, como una fantasía, como una invención, una casi casi locura de Sigmund Freud. Ajá. Michel Onfray. Eh, es importante también señalarlo, como pese a que podemos documentarnos sobre el psicoanálisis, sobre física, química, matemáticas, lo que ustedes gusten y manden, queridas y queridos, no podemos evitar depositar mucho de lo que nosotros somos en nuestras propias concepciones del mundo. Ajá. Esto se lo debo a Freud. Esto que estoy diciendo se lo debo a Freud. Se lo debo al análisis freudiano. Eh, no puedo decir que Michel Onfray sea un mentiroso. Ajá. Pero la hipótesis y la forma de comprobarlo, al menos frente a mí, sí Michel Onfray se muestra tal vez no como un mentiroso, pero sí como alguien que quiere dar significados. Ajá. Que quiere imponer sus significados. Ajá.
Por eso les digo, queridas, queridos, cómprense el libro y léanlo. Esta es mi opinión, mi experiencia frente a Freud y frente a un Frey. Ajá. Y viví algo distinto a todo lo que está nombrando Onfray. Y por supuesto yo no conocía a Freud. Murió cuando, mucho antes de que incluso nacieran mis papás. Eh, me hubiera gustado preguntarle a mis abuelos si habrían escuchado acerca de Sigmund Freud. Sé que mi padre sí, porque de él heredé sus libros. Mi padre es médico y este es uno de sus libros. No se ve, bueno, sí se ve un poquito. Este es un libro de mi padre que usó en su carrera universitaria en medicina en México. Ajá. Por supuesto, mi padre no es freudiano como yo, pero eh, la forma en la cual eh, cada ser humano se presenta y presenta lo que él hace, nos habla mucho de la relación que tiene consigo mismo, ajá, con él o con ella. Mm, yo me pregunto, ¿cómo habría sido esa relación de Onfray con Onfray para tener esta necesidad de burlarse de una figura histórica de ese nivel? Ajá. Por supuesto, no es una observación que pretenda condenar a Michel Onfray, después de todo, es simplemente un ser humano, con todo el derecho a la opinión, con todo derecho, digámoslo así, a tratar de imponer su deseo frente a una figura histórica, una figura que tampoco él conoció. Pero bueno, queridas, queridos, esta será una observación para mí, para el video que sigue de El crepúsculo de un ídolo. Estamos cerrando en la página. Ay, no. Iba a decir 112, pero fue en la que empezamos, así que estas son las complicaciones de Amazon Kindle. Eh, así dice, página 1447. De alguna forma, hoy leímos 1200 páginas, no, 1300 y tantas páginas. Eso es obvio que no. Eh, el, la página donde nos encontramos comienza con un párrafo de la página anterior, pero el primer párrafo se lee: basta con que el padre sea viejo. Mm, todo esto con el afán de decir el psicoanálisis es basura y Freud mintió en todo y fue una locura de Freud. Ajá. Es básicamente la hipótesis de Michel Onfray. Ajá. Y por supuesto no se da cuenta que al mismo tiempo que él escupe a Freud, quiere tomar el papel del analista y se atribuye el poder de dar significados, pero luego se desmiente y dice que no pretende algo así. Y al mismo tiempo sigue impartiendo significados y al mismo tiempo dice, esto es Freud y nada más esto. ¿Ok? Es Michel Onfray. Ajá. Pero, queridas, queridos, que esto que el otro, seamos felices y los escucho o me escucharán el próximo viernes con Vida y Obra de Sigmund Freud. Y ya estamos avanzados en uno de los últimos capítulos de su biografía oficial. Vamos a finalizarlo, espero yo, antes de que acabe este año y ya veremos qué es lo que dice el tiempo y qué es lo que dice la vida, qué es lo que decidimos cada uno de nosotros, no solo frente a estos espacios, estos tiempos, sino frente a todo lo demás, ¿vale? Queridas, queridos, nos estamos viendo. Bye.